a partir de las triquiñuelas legales que está usando el expresidente Toledo para evitar su extradición, esta semana nos hemos preguntado un poco por ese proceso de extradición, por supuesto, pero también un poco por Perú Posible, lo que significó Perú Posible, el partido mismo, ¿no es cierto? ¿Qué ha sido de él? ¿Hay posibilidades de que resurja? ¿Hay bases? ¿No hay bases? En fin, para hablar de eso y de la coyuntura política, el ingeniero Juan Cheput, exministro de Trabajo, justamente del gobierno, el presidente Toledo, está con nosotros para hablar de este tema. Juan, bienvenido. Gracias por estar ¿Cómo con estás, nosotros. Carlos? Muy buenos días. Antes de entrar de lleno a este tema, ¿qué te ha parecido lo que nos ha dicho este dirigente Fabián Antúnez de la central Asháninca, Juan? Sumamente dramático. Yo he tenido la oportunidad, estimado Carlos, de estudiar en Colombia y vivir allá en carne propia la masacre de los dirigentes de diversas comunidades nativas. Y la sociedad no fue indiferente. La sociedad salió a exigir de que se protegiera a esos líderes, no solamente por una cuestión humanitaria, sino también tenía que ver con evitar el avance del narcotráfico. Lo que ha señalado ahorita Fabián con bastante valentía, con bastante coraje, es algo que debe de ser tomado en cuenta por el gobierno, pues indiscutiblemente la muerte de los dirigentes tiene que ver con la apropiación de terrenos para continuar sembrando coca por parte del narcotráfico. Y en ese sentido, tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior tienen que tomar acciones de prevención, no individual de repente, pero sí zonal, porque yo no tengo tampoco dudas, y esto lo digo con muchísimo temor, con pena, de que la vida de Fabián corra peligro después de esta denuncia pública, porque el antecedente es en Colombia. En Colombia los líderes salían igual que Fabián a señalar el problema, y un par de días después, 3 días después, eran asesinados, claro. Entonces eso generó una indignación terrible y hay que brindarle todo el apoyo. Lo que señala hoy día la carátula en su primera plana y lo que tú acabas de indicar a través del reportaje es algo que tiene que ser tomado muy en serio, ¿no? Y una vez más, la indiferencia de la zona urbana, del Perú urbano, ante un drama que al final termina perjudicándonos a todos, es impresionante. A todos. ¿No? Y este es otro conflicto que debe evitar Dina Boluarte, ¿no? De acuerdo. Valioso, Juan, esa apreciación. Bueno, vámonos con el tema Toledo. La Corte de Estados Unidos anuló la detención del expresidente mientras se resuelve una apelación más. A mí me parece una fea foto, la de un expresidente del Perú que esté resistiendo con triquiñuelas, con pequeñas argucias, su responsabilidad como exgobernante de dar la cara ante la justicia. Pequeñas argucias y pequeñez política, ¿no? Porque yo espero que Alejandro Toledo reaccione y se dé cuenta que en función del cargo que ostentó en el Perú como fue presidente de la República, el honor, ¿no es cierto? Así es, él tiene que tratar de lavar su trayectoria o por lo menos enfrentar con dignidad este proceso judicial y venir al país. El espectáculo que se da tratando de postergar una agonía, pues el final está cantado, ¿no? Ya los jueces han fallado en una oportunidad y es muy difícil en los antecedentes legales de Estados Unidos que vayan en contra, simplemente se está ganando tiempo, él va a tener que venir tarde o temprano. Pero recurrir a ese tipo de argucias le está haciendo muchísimo daño a él y sobre todo, mira, a una institución como la Presidencia de la República que yo creo que en este siglo ha dejado de ser una institución. Huntington dice que una institución son las costumbres, las reglas de juego permanentes en el tiempo. Así es, la predictibilidad de las mismas. Así es. Entonces, la presidencia en el Perú ya no es una institución, es cualquier cosa. Cada quien hace lo que quiere, no hay esa dignidad, van al cargo para buscar a veces beneficios personales. Lo que ha pasado en este siglo merece que reflexionemos profundamente sobre lo que fue la institución presidencial. Y en ese sentido yo espero que Alejandro Toledo venga acá al Perú a la brevedad, enfrente el juicio y proceda a colaborar con la justicia para saber toda la verdad sin ningún tipo de remilgo. ¿En qué momento te decepcionaste claramente de Alejandro Toledo, Juan? Para mí sucedió el 2014, ¿no? Yo he tenido hasta ese momento confianza, no habían salido ninguno de los destapes. Dicho sea de paso, quiero señalar que el gobierno de Alejandro Toledo como tal fue un gobierno exitoso, tuvo muy buenos ministros. Hay reconocimiento en eso, fueron 60 meses de crecimiento continuo de la economía, pero él lamentablemente con un pequeño grupo dentro del cual estaba su esposa, Joseph Maiman, Adam Pollack, Avidanón, tenía un círculo amical muy estrecho, ¿no? Entonces, el tiempo nos ha permitido ver qué hacían estos señores y
y se destapó esa situación. Pero yo lo viví en carne propia cuando postulaba a la alcaldía de Lima por decisión de Perú Posible. Ok. Decisión unánime, no una decisión parcial, en el 2014. Y en esa oportunidad inclusive salió un afiche promovido por Renán Espinosa, en esa época de Perú Posible, fundador igual que yo, que decía, ¿El alcalde de Puente Piedra? El actual alcalde de Puente Piedra. Lima en serio, ¿no? Y se inundó todo lo que se podía inundar de Lima porque había aceptación y empecé con un buen porcentaje, 5%. ¿Y qué pasó? No recuerdo. Y Alejandro Toledo dice, hemos decidido apoyar a Susana Villarán. Epa. Ha venido una delegación de Susana Villarán acá a Estados Unidos y hemos decidido apoyar. Y todo el mundo protestó, o sea, si nos está yendo bien. Y luego nos Pero te dejó enteramos- sin piso, digamos, en una. Nos dejó sin piso. Entonces, la especulación es que ahí hubo ya la presión brasileña de apoyar en la reelección a Susana Villarán, cosa que después ya salió, ¿no? Y Perú Posible apoyó Entiendo, la ese era el reelección. sentido, ¿no? Claro, ese era el sentido, ¿no? Indiscutiblemente. Eso, y luego viene el tema de Coteva. Ok. La compra de las casas originó en mí una controversia con Alejandro, porque yo en una oportunidad salgo con la dirigencia a defender ese proceso, porque habíamos creído que era el tema del holocausto, lo que había significado la renta con la cual se compró la casa la señora Fernenbuch, la suegra de Alejandro, y me llamó un abogado, un distinguido abogado, un amigo mío, Carlos Chipoco, y me invitó a tomar un café acá en una panadería Miraflorina, al Buen Gusto, y me dice, oye Juan, están equivocados. O sea, yo he hablado con miembros de la comunidad judía y lo máximo que se ha dado por indemnización del holocausto ha sido 10.000 euros, y eso es demasiado. Entonces dije, ya no, pues ya estas dos cosas, y me marché en octubre del 2014, ¿no? A Toledo se le acusa de colusión y lavado de activos. Por supuesto, Toledo negó en su momento las acusaciones, ¿no es cierto? Y las tildó de persecución política, pese a que parece ser muy claro haber recibido los 30 millones de dólares de un soborno. ¿Esto para usted, para los Omonte, los Brus, los Ayaipoma, fue una sorpresa ya en ese momento o se veía caer? ¿Eso era esperable? No, lo que pasa es que durante la gestión de gobierno no se ha podido determinar eso. Inclusive el papel del Congreso en sacar las obras adelante fue gravitante. O sea, yo creo que la presencia de Alejandro Toledo va a permitir investigar también al Congreso de entonces. Porque el Congreso de entonces promovía leyes para las interoceánicas, en contra del diseño original. Entonces hay ahí una acción que a nosotros, obviamente como miembros de Perú Posible, nos llamaba la atención. O sea, yo creo que ahí hay que investigar, pero los ministros han actuado con mucha corrección. Mira, casi todos los ministros de Alejandro Toledo han sido investigados. Y ellos no sabían qué podía haber detrás de cámaras, ¿no? Una acción que ha saltado, no olvidemos, como consecuencia de una denuncia en los Estados Unidos. Sin duda. Si no, acá hubiera pasado desapercibido. Sin duda. Entonces, los ministros, gente honestísima como Lucho Solari, Carlos Ferrero, ¿no? Alfredo, o sea, todos los que han participado en los diversos comités de proinversión lo han hecho sin saber lo que podría haber detrás. Imposible intuirlo, imposible percibir. En todo caso, muy difícil, ¿no? Difícil. Yo no estoy en los zapatos de ellos, pero yo los conozco como personas y sé de su honestidad y de cómo viven. Más allá de las gravísimas imputaciones penales, yo quería plantearte la siguiente reflexión. Yo creo que cuando Toledo enarbola, ¿no es cierto?, la lucha contra la dictadura del Fujimorato y se yergue, ¿no es cierto?, como líder de la oposición, donde además la historia ha contado que Montesinos le ofrece una coimaza que él rechaza en su momento. Digamos, simbólicamente Toledo representaba eso, además, por supuesto, del muchacho pobre que se había hecho a sí mismo y que había llegado a altas, ¿no es cierto? El error de la estadística, como decían. Exactamente. ¿No crees que simbólicamente Toledo representa ese dolor y ese daño a la sociedad peruana? Mira, por supuesto, nosotros estamos orgullosos de pertenecer a Perú Posible. Yo llegué a ser el coordinador de todos los personeros políticos en el proceso electoral del 2000. Viví en carne propia una situación de fraude a la cual enfrenté contra el fujimorismo, ¿no? Contra Alberto Fujimori. He vivido el drama con el embajador Hamilton, con todo lo que había, con Salomón Lerner, de acuerdo, con Sion, cuando estaba al Frente de Transparencia. O sea, hubo un conjunto de personas que nos enfrentamos realmente a una aplanadora, a una aplanadora. Y Alejandro representaba ese coraje que se necesitaba en ese instante. Las amenazas de muerte,
Así es. ¿Ya? Y gente que te mataba, que te secuestraba, gente que te hacía un daño. Mira, en el Foro Democrático, cuando nosotros teníamos reunión, salíamos y las llantas bajas, nos quitaban la luna, el auto embadurnado de excremento. O sea, era un hostigamiento realmente que yo no he visto luego a partir del año 2001. ¿Ah? O sea, lo que pasó por parte de lo que hacía el Servicio de Inteligencia en esa época era una aplanadora en contra de las posibilidades de que Alejandro Toledo sea presidente. Entonces, cuando él llega a la presidencia de la República, llega con mucha esperanza. Era una esperanza, exactamente. Así es. Y además lo cobijaban un conjunto de personalidades de primer nivel. Yo he estado en comidas, obviamente como apoyando a Alejandro Toledo, en la cual los candidatos, y esta es una anécdota, los candidatos presidenciales estaban en una mesa y los asistentes, por llamarlo así, en otra. En la mesa de los candidatos estaba Abel Salinas, Lucho Castañeda Locio, Alberto Andrade, Máximo San Román, Alejandro Toledo, Vitocho García Belaúnde, y yo estaba en la mesa de los asistentes con Valentín Paniagua. Y luego Valentín Paniagua llega a ser presidente del Perú, ¿no? Y estaba Qué un paradoja. costado. Claro, llega a ser presidente del Perú. O sea, a lo que voy, la gente que lo respaldaba y que se dio posiciones políticas duda, para que él llegara a la sin duda. presidencia. ¿No? Y lo apoyó con todo porque ahí se formó el comité ese es un movimiento democrático que no tiene antecedentes ni precedentes en el Perú. ¿Hubo intento posterior de recuperar al partido? ¿De hacer que Perú Posible sin Toledo hubiese ocupado un lugar en el espectro político? No, hasta en el periodo inmediato a la pérdida de la inscripción, que fue en el último proceso electoral, no hubo ningún esfuerzo así súbito. Pero transcurrido un tiempo, Luis Taís ha convocado a un grupo de experoposibilistas para tratar de reconstruir o de relanzar el partido, ¿no? Yo no he tenido oportunidad. ¿Crees en eso? ¿Te hace sentido? ¿Te gustaría la idea? Sí, ¿Le vendría bien al país? Me gusta mucho la idea porque yo creo que el gran partido popular de este siglo, de masas de este siglo, fue Perú Posible. De eso no tengo ninguna duda. Seguro, Juan. No, y de masas estoy hablando. El gran partido de masas del año pasado fue el APRA. Y luego la derecha tuvo en la Unión Nacional Odirista y luego Acción Popular en el centro. De masas estoy hablando, es decir, que tú vas a cualquier pueblo y encuentras gente. Alejandro Toledo logró eso entre el año 95 y el 2000, a tal punto que hoy... La Plaza San Martín se repletaba, me acuerdo. Claro, hoy los peruposibilistas están metidos en todos los partidos sin excepción. Piensa en cualquier partido y ahí hay peruposibilistas, incluyendo el gobierno. No, lo hemos visto. El mismo Pedro Castillo fue militante de Perú Posible hasta el año 2014. ¿No? Entonces, reconstruir eso, yo creo que si Lucho tiene éxito en esa empresa, sería bueno para el país porque necesitamos partidos con ideología. Mira lo que está pasando con los partidos hoy en día. No hay ni uno solo dentro de los que tienen representación parlamentaria al cual se le puede llamar partido político. Todos son conjuntos de personas confundidas o con intereses personales, que no tienen una visión de lo que es el país. Han instrumentalizado la política en función Así a sus es, intereses. instrumentalizado y dedicado al insulto. Ah, sin duda, sin duda. O sea, no hay un debate de fondo, ¿no? Juan, cuando fuiste ministro, cuando había Consejo de Ministros, ¿había Estado? ¿Por qué te pregunto esto? Porque los alcaldes de Piura han dicho basta y se le van a plantar en un paro al gobierno de la presidenta Boluarte y parece que Tumbes se suma también. Y el argumento es no hay Estado. Así es, yo creo que empezó a reconstruirse el Estado con Alejandro Toledo y con bastante éxito, ¿no? Hubo presencia del Estado en diversas políticas públicas que fueron muy exitosas y que luego han ido cambiando de nombre, pero que sin embargo permanecen allí, sobre todo en todo lo que se refiere al relanzamiento de la economía, como programas como A Trabajar Urbano, que significa reconstruir pero dando trabajo a la gente que está en la zona de la reconstrucción, los programas de vivienda, el manejo de pensiones, o sea, y sobre todo cada vez que hubo algún tipo de desastre natural, había ministros muy eficientes, realmente muy eficientes, algunos con perfil bajo en el sector transportes y otros con un perfil mucho más alto. Se enfrentaba a la lógica de la privatización también con discusiones intensas. Yo recuerdo cuando Pedro Pablo Kuczynski con otros ministros impulsaba la privatización de aeropuertos, el debate que había con Carlos Ferrero, con Roberto Chiabra y conmigo, que nos oponíamos. ¿No? O sea, y consejos de ministros que duraban 10 horas e indiscutiblemente ideológicos y pensando en el país que era lo mejor, ¿no? Por ejemplo, nunca voy a olvidar la firmeza y sinceridad de Fernando Rospigliosi con todos, incluyendo al presidente, ¿no? O sea, y yo he tenido la oportunidad de participar de manera directa
con varios gobiernos, con Valentín Paniagua, a través de la presidencia del Congreso de Carlos Ferrero y del apoyo que se le daba a Valentín, aparte que era mi amigo, con el presidente Alejandro Toledo, con Kuczynski, con Vizcarra, y he podido ver todos esos consejos de ministros, ¿no? Entonces, el nivel que había de discusión por las personalidades en el gobierno de Alejandro Toledo era de primer nivel. ¿Y eso se traducía en acción concreta para la población? Por supuesto, Pienso un poco mira, lo de Piura, que es un poco el motivo de mi pregunta, ¿no? Mira, yo he escuchado a policías que recuerdan, en el caso específico de la reconstrucción, los papeles que hacían el ministro de Transportes, el ministro de Vivienda en esa época, Carlos Brus, el ministro de Transportes, que podría ser, por decir, Javier Reati, cualquiera, pero la eficiencia en llegar, ¿no? Y en trabajar, y en responder de manera inmediata. Y por otro lado, empezó el fenómeno de la descentralización, que si bien es cierto, estaba en manos de 12 gobiernos regionales apristas que se dedicaron a hacer oposición. No, recuerdo a Luis Taís, que movió mucho el Consejo Nacional de por Descentralización, supuesto. ¿no? Hizo Mira, grandes esfuerzos. yo escucho a mis amigos del APRA que hablan y dicen, salen a decir el fracaso de la descentralización. Okay. Un momentito, les digo yo, ¿no? ¿Por qué no arman un debate para ver por qué fracasa la descentralización? Hay dos cosas que se han olvidado. Alejandro Toledo convoca a los líderes políticos en el año 2002, a Alan García, a Valentín Paniagua, a Lourdes Flores, a todos los líderes políticos, Luis Castañeda, para decirles, necesitamos que se postergue el proceso de descentralización porque tenemos que hacer unos ajustes. ¿Y quién se opone? No en la reunión, sino fuera, mediáticamente, el presidente Alan García. De ninguna manera vamos a permitir eso. Tiene que haber elecciones regionales y no hay vacancia presidencial por impedir el proceso de elecciones regionales. Y entonces vamos a elecciones regionales en octubre y ganan 12 regiones, el APRA, gana 12 regiones, que luego se constituyen en focos de corrupción, pero esa ya es otra historia. Es otra historia. Pero donde se demuestra la destrucción del proceso de regionalización en sus inicios es cuando Lucho Taís promueve el referéndum para unir los departamentos, porque la ley dice eso. Los gobiernos regionales se harán sobre la base de los departamentos y se constituirán en regiones cuando se unan uno o más gobiernos regionales. Y mira, a partir de un referéndum interno que se iba a hacer y que el las referéndum regiones tenían que asumir. poblacional, Así es. claro. Entonces, el piloto era Lambayeque, Cajamarca. Ok. ¿Ya? Y a mí no me lo van a contar porque yo viví ese proceso, ¿no? Entonces yo voy, ¿y con quién me enfrento? Con mi amigo Javier Velázquez Quesquén. No quería. No quería, y el APRA se movilizó y tenía fuerza Sin movilizadora. iba a querer también, tenía su ¿no? feudo en Lambayeque. Lambayeque, y se opuso y se enfrentó a Yehude Simons, que sí quería, para unir Cajamarca con Lambayeque, y ese iba a ser el piloto a nivel nacional y el segundo iba a ser Piura Tumbes. Ok. Entonces, si hubiéramos logrado esa unión, hoy día tendríamos 10 regiones. Y el siguiente En paso, términos administrativos podría ser más fácil de manejar. la macrorregión sur, por ejemplo. Entiendo. Y en términos geopolíticos, que es una palabra compuesta que hemos olvidado en este país. Mira, tú te imaginas la fuerza geopolítica respecto a estos avances que hay hoy en día de Evo Morales, por decir lo que sea, que se constituiría sobre la base de Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Ahora, el APRA había vivido una experiencia en los 80 que no funcionó, de regionalizar Sánchez. de esa manera, ¿te De acuerdas? Luis Alberto Sánchez, pero ellos incorporaron un elemento que fue perverso. Los congresos regionales, que se convirtieron, pues, era un federalismo asolapado. Entiendo. No niego que fue una buena intención, ¿ah? Porque si tú ves el proyecto como tal de Sánchez y que consolida... Parecía sólido. parecía sólido, pero era progresivo. Lo que pasa es que una vez más acelerar el proceso, siendo tan complejo, incorporó una Cámara de Diputados, el diputado regional, y se convirtieron en señores, ¿no? Que es una cosa similar a la que pasó con los presidentes de los gobiernos regionales. Al ser presidente regional tenían edicán en el año 2004, ¿no? Te entiendo. O sea, tenían toda la parafernalia, y con esa parafernalia es bien difícil que la abandonen. Mira, una vez más, como yo estudié en Colombia justo el tema de desarrollo regional, en los años 90 ya tenía más de 14 años el proceso regional en Colombia y se seguía revisando por la complejidad del mismo. Hasta ahora se sigue revisando. En el caso de Chile, cuando se unen también los departamentos para formar las regiones, dejaron de llamarlas regiones pariacota o la que sea para evitar regionalismo, y región 1, región 2, región 3, claro. Y nos olvidamos del Chimpún Callao y todo ese tipo de cosas. Pero ese gran debate es imposible con el Congreso que tenemos. No, es imposible. Reformas de fondo con este Congreso es imposible. Este Congreso no da la talla para nada. Son 2 años perdidos los que en lugar de tenemos decir algo sensato, lo único que saben es insultarse entre ellos. ¿No?
De acuerdo. Entonces necesitamos nosotros reformas de fondo. Juan, me tengo que ir. Una última pregunta. Te lo planteo sin acritud, pero con firmeza. ¿De acuerdo? ¿Por qué has estado tan cómodo en el Foro de Madrid entre tanto facho y entre No, tanta lo que pasa es extrema que yo sí derecha creo, y Juan? yo sí creo, y mira, me lo han dicho muchos amigos y te agradezco por la pregunta, lo que sucede es que yo sí creo en una posición conservadora, y lo he dicho, yo tengo una formación católica y sí creo que tiene que haber una respuesta a un avance de una izquierda radical que nos está haciendo mucho daño. Ahora, no es una cuestión de Pero, comodidad. Juan, la democracia cristiana es una cosa y otra Y el cosa es... socialcristianismo. No, y otra cosa es la ultraderecha de Vox, Mira, que pero nos llama mira, panchitos y nos llama sudacas. y La eso- comodidad yo creo que es relativa porque todo el mundo sabe que yo fui, di mi discurso y me salí. Ok. Nadie me ha visto ni en los Ok, no te almuerzos, ni en quedaste la ahí. cena, ni en los cócteles, ni en nada. Yo sí creo de que tiene que haber una lucha programática que voy a dar esa batalla, en la lucha programática de ideas, porque hay cuestiones con las cuales estoy completamente de acuerdo. Mira, en los días siguientes, amigos del Perú y del extranjero, que no menciono públicamente, escrito, por te han- respeto, te han- me han escrito, claro. me han llamado por todos lados. A mí también me llamó la atención verte en el Me programa, llamó Juan. por todos lados. Y bueno, ellos saben, sin que me lo dijeran ellos ya de antes, yo fui, cumplí con mi exposición, que era una exposición programática, está disponible en YouTube, y ahí quedó, ¿no? Tomo lo que dices. ¿Te preocupa la extrema izquierda en sus formas democráticas y antidemocráticas? Por supuesto, no. ¿En ambas cosas? No, lo que sucede es la izquierda. a mí Porque me si preocupa llega al poder es que vía no. democrática, es la decisión del pueblo. Es que mira, yo me he dedicado a analizar el fenómeno y yo sí estoy viendo una especie de imposición antidemocrática. Ok. Mira, en esos momentos en el mismo Perú, lo que pasa es que este Congreso no se da cuenta, tú tienes la distorsión de la política. La mal llamada derecha, porque es una falsa derecha, lo he dicho, es una derecha de papel lo que hay ahorita en el Congreso, porque ni siquiera entienden el término, están apoyando a Dina Boluarte, ¿no? Y la cuestión moral se ha ido al suelo en el Perú. O sea, en este país ya no importa que tú mientas, que tú asesines. no importa, ¿no? así Entonces, cuando la cuestión moral no es el eje de tu accionar político, cualquier cosa puede suceder y eso es lo que estamos viviendo en el Perú y está llegando a la sociedad. La cuestión moral no importa. Si me va bien en mis negocios, que siga Dina Boluarte. Así haya matado 60, así mienta, así robe, no importa. Y encima, ese sector conservador, de derecha, que se persigna todos los días, etcétera, etcétera, en lugar de aprovechar para hacer una diferenciación, ¿no? Y construir sobre la base de la cuestión moral una alternativa política, la apoya. ¿No? Entonces estamos en un mundo al revés Clarísimo. y luego cuestiona a la izquierda. Entonces, ahí es donde yo hablo del eje programático. Gracias, Juan. Gracias, Gracias. por haber conversado con nosotros, por haber estado con nosotros y por habernos contado anécdotas, además propias de lo que fue tu paso por el gobierno de Perú Posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.